Buenos días. Continuando con nuestra clase de estadística, en este caso vamos a desarrollar el cálculo de las probabilidades. Las probabilidades, según Laplace, está definido como el cociente entre el número de casos favorables por el número de casos igualmente posibles. Para que exista probabilidad, tiene que existir un acontecimiento aleatorio. Y un acontecimiento aleatorio es una acción que da lugar a la probabilidad. Por ejemplo, si lanzamos un dado, o echamos una baraja, o sacamos una bolilla de un bolillero del azar, esas acciones son las que se denominan acontecimientos aleatorios. Y el acontecimiento aleatorio da lugar a la probabilidad porque en el mismo no hay certeza. En otras palabras, para que exista un acontecimiento aleatorio no tiene que haber certeza del resultado que va a ocurrir, como por ejemplo lanzamos un dado y hasta que el dado no se detenga no sabemos cuál va a ser el valor que caiga en el mismo. Entonces, esa es la peculiaridad. El acontecimiento aleatorio, entonces, esa acción es lo que se analiza y se verifica la probabilidad de ocurrencia. La probabilidad se relaciona con los casos de azar, pero es una herramienta muy importante en la estadística porque permite calcular, por ejemplo, el riesgo de una empresa. Cuando uno hace una inversión en una empresa, uno sabe de que calcula la rentabilidad y obtiene que sería el 60% de rentabilidad estimada, pero siempre hay un riesgo. Bueno, y ese riesgo se calcula mediante el uso de las probabilidades como herramienta. Siguiendo nuestro tema, vamos a empezar hablando de lo que es la probabilidad simple. Y acá tenemos la formulita que fue enunciada por el matemático Laplace y dice P de S es igual a M sobre N, donde P significa probabilidad simple, S es el atributo, M es el número de casos favorables y N es el número de casos posibles. El atributo S es la característica que se desea en un acontecimiento aleatorio. Por ejemplo, si extraemos una carta y queremos obtener el palo espada, entonces espada sería el atributo. Y el acontecimiento aleatorio sería la extracción de la carta, porque esa es la acción que da lugar a la probabilidad. N es el número de casos favorables, es decir, es el número de casos que en ese acontecimiento aleatorio existen favorablemente. Por ejemplo, ¿cuántas espadas tiene una carta de 40? Tiene 10 espadas, entonces M sería 10, porque del total de casos que son 40, 10 casos tienen la característica deseada que se llama casos favorables. Y N es el número total de casos favorables que pueden darse en un acontecimiento aleatorio. Si hablamos de una baraja de 40, de un mazo de 40, entonces N va a ser 40. ¿Por qué? Porque hay 40 situaciones posibles. ¿Estamos? Bueno, vamos a entrar en un ejemplo sencillito. Supongamos que se lanza un dado y que se desea calcular la probabilidad de obtener A número par, B la probabilidad de obtener el número 5 y C no obtener el 6. Esas son las tres preguntas que nos hacen para calcular con la probabilidad simple. Entonces, el primer caso, acá yo ya había prescrito y puse la cantidad de elementos o situaciones que pueden darse en un dado. Si lanzamos un dado, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En total son 6 caras del dado y cuando el dado se detiene va a dar uno de esos resultados. Entonces, esto es lo que se conoce como N o número de casos posibles, que en el caso del dado hay 6 situaciones posibles. Y esos son los casos posibles, los cuales se representan con la letra N en este caso, ¿verdad? Después está la M. La M es el número de casos favorables, es decir, la cantidad de valores que contienen la característica deseada. En este caso dice que deseamos número impar. Entonces, ¿cuáles son los números impares en un dado? Y son el 1, el 3 y el 5.
Por lo tanto, el valor de n, o número de casos, el valor de m, mejor dicho, o número de casos favorables, es igual a 3. Y tenemos casos posibles 6, porque hay 6 situaciones posibles en total. Casos favorables m, 3, porque 3 son los elementos que contienen la característica deseada, que es número impar. Entonces, aplicando la fórmula, la probabilidad de obtener el atributo número impar es igual a, en el numerador m tiene valor 3 porque hay 3 casos favorables, dividido n, que son 6 porque son 6 casos posibles en total. Y esto nos va a dar, por supuesto, 0,5, la división. Una característica o una peculiaridad de la probabilidad es que el resultado de esta manera va a ser siempre menor que 1 y mayor que 0. Pero no puede ser negativo ni puede ser entero, porque si es entero y sale 1 es certeza. Y en la probabilidad siempre hay incertidumbre. Estamos, este es el primer caso. El siguiente caso, siempre el caso B dice calcular la probabilidad de obtener B el número 5. El número 5. Y aplicamos ya acá directamente la fórmula. La probabilidad del atributo S es obtener el número 5. Ese es el atributo, es lo que se busca en el acontecimiento aleatorio. Y la probabilidad del atributo S es 5. Entonces, número de casos favorables. ¿Cuántos casos hay favorables en el dado? ¿Cuántos 5 hay? Hay un solo 5. Por lo tanto, el número de casos favorables es 1 dividido n, que son número de casos posibles. En total sabemos ya que en un dado hay 6 casos. Y esto dividimos, hacemos la división rápidamente con la calculadora, ¿verdad? Que se me cayó ahora. Y es igual entonces a 1 dividido 6 y nos da como resultado 0,16. Entonces 0,1666, yo redondeo a 17, ¿verdad? Uno más le doy a esto. Y ahí tenemos entonces la probabilidad de obtener el número 5 es de 0,17. Seguimos. El siguiente caso es calcular la probabilidad de obtener de no obtener el número 6. En este caso, no obtener el número 6. Y tenemos así: la probabilidad de no obtener, o sea que sería la probabilidad, el atributo es no 6, ¿verdad? No 6. Va a ser igual. ¿Cuántos casos no son 6 en el lanzamiento de un dado? No son 6, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Por lo tanto, casos favorables son 5 y casos posibles son 6. Y ahí hallamos o hacemos la división y tendremos el resultado, que sería 5 dividido 6 y nos da 0,83. 0,83. Y ahí tenemos la probabilidad de no obtener el número 6 en el lanzamiento de un dado, es el 0,83. Esto está expresado en decimales. Si queremos esto en porcentaje, lo único que hacemos es multiplicamos por 100. Si queremos en porcentaje por 100, por ejemplo, el primer caso, y va a quedar esto 50%. Si el segundo caso multiplicamos por 100, va a quedar 17%. Y si el tercer caso multiplicamos por 100, también por 100, ¿verdad? Tendremos un porcentaje 83%, ¿verdad? Entonces, eso es el caso que nos pida el resultado en porcentaje, pero haciéndolo así ya está bien. Es solamente a modo de explicación, ¿verdad? Que puede pedir un problema, qué porcentaje de tal cosa. Estamos, bueno, entonces este es el primer ejemplo. Ya tienen ahí. Ahora vamos a continuar con la probabilidad, vamos a hacer otro ejercicio y vamos a seguir. Entonces, esto que ya hicimos vamos a borrar y vamos a borrar lentamente con un pizarrón improvisado.
Un segundito y ya continuamos. Seguimos enseguida.